Muy bien, ¿qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? De su programa Democracia Directa, el programa más importante de la televisión dominicana en este horario. Quiero decirle y enviarle saludo al profesor Luis Félix Encarnación Bisonó, donde quiera que se encuentre. Le deseo todo lo mejor al profesor en el nuevo camino que ha emprendido. Ya me imagino que ya tiene que estar en eso. Mientras tanto, nosotros estaremos aquí empujando este programa Democracia Directa hacia la cúspide de lo que es el gusto de toda esa gran legión de personas que nos siguen cada semana aquí por Sport Vision, canal 35. Hoy le digo que no se muevan de ahí porque estaremos recorriendo todo el camino y tendremos una interesantísima entrevista con un invitado especial que estaremos tratando los temas patrios de República Dominicana. Pero antes de eso, Dani o Ailín, ponme en Q el segmento del licenciado Mauricio Correa Campuzano, Dios nos habla. Adelante. Iba a decir. Muy buenos días, mis queridos hermanos en Cristo. Domingo, gracias a Dios por un despertar nuevo, por un milagro más. Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 12. Dice Jesucristo: he venido a traer fuego a la tierra, y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo. Pero también he de recibir un bautismo, y qué angustia siento hasta que no se haya cumplido. ¿Creen ustedes que he venido para establecer la paz en la tierra? Les digo que no. Más bien he venido a traer división. Pues de ahora en adelante, hasta en una casa de 5 personas habrá división, 3 contra 2 y 2 contra 3. El padre estará contra el hijo y el hijo contra el padre. La madre estará contra la hija y la hija contra la madre. La suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor, bendito Dios. No sé si ustedes se están haciendo la misma pregunta que yo. Cristo, la paz del mundo, ¿por qué habla de división y más en una familia? Porque nuestro Señor Jesucristo es motivo de división una vez tú lo tomes como Señor y Salvador. Porque Él fue motivo de revolución cuando estuvo aquí. Fue motivo de división cuando estuvo aquí. Fue motivo de guerra entre los fariseos, los publicanos y los judíos. Y los apóstoles. Y el pueblo. Canaán, Samaria, los saduceos. Todas estas personas, había una división tremenda. Hoy en día Jesucristo es motivo de división. Y Él dice esto, ¿por qué? Porque nosotros que seguimos a nuestro Señor Jesucristo, nosotros que andábamos en el mundo, que éramos unos sinvergüenzas tapados, nos cubríamos detrás de Jesucristo para hacer nuestras barbaridades. Y reconocimos que estábamos haciendo mal. Dejamos el mundo para poder servirle a Dios. Enfrentamos ahora más guerra que antes que estábamos en el mundo. Incluso hasta con nuestros propios hermanos carnales. De eso habla nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él habla de ese bautismo que debe tomar, es la muerte en la cruz.
ese bautismo para poder justificarnos con el Padre, para poder ser Él el redentor de nuestros pecados. Sin ese bautismo nosotros no tenemos herencia en el cielo. Sin la resurrección nuestra fe es en vano. Y Él dice, tengo tanta angustia que ya quiero que pase. Porque en realidad, una vez pasado la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, todo el mundo se convenció de que Él era Dios. Bueno, la mayoría de las personas se convencieron de que Cristo era nuestro Señor. Y por medio a Él es que nuestro Padre nos mira. Por medio al lente de nuestro Señor Jesucristo. Por eso ustedes ven, mis hermanos, tantas divisiones, tantas iglesias, porque queremos interpretar la palabra de Dios a nuestro antojo, a como nos convenga. Quiero ir a la iglesia que mejor me sienta, pero no a la que formó Jesucristo. Dice Pablo, una sola fe, un solo bautismo, una sola iglesia, un solo Señor. Que la paz de Jesucristo, que la paz, mis hermanos, que sobrepasa todo entendimiento, esté con cada uno de ustedes. Buenos días. Licenciado Mauricio Correa Campuzano, por llevarnos esta palabra que, como le digo siempre, en este programa, nosotros nos reconfortamos con llevarle ese segmento a todo ese gran público, que tiene un público, el licenciado Mauricio Correa Campuzano, exquisito. Donde quiera que vamos, compartimos, siempre sale el análisis de lo que el licenciado Mauricio Correa Campuzano nos orienta con relación a lo que es la palabra del Señor. Miren, yo quiero en esta ocasión, y entrando en materia con lo que es la producción de este programa, referirme a lo que es el juicio preliminar que se le lleva a Jean Alain Rodríguez y comparte. Ese juicio empezó en esta semana que recién finaliza. Hay muchas personas involucradas en ese acontecimiento del caso Medusa. Creo que es así que se llama. Medusa. Correcto. Y yo no sé si el ex procurador de la República, Jean Alain Rodríguez, va a permitir, con toda esa prueba que hay en su contra, y que todo o la gran mayoría de los que están involucrados según el Ministerio Público, en ese caso, la mayoría está negociando. Y yo sé que Jean Alain Rodríguez, un chin más arriba de él, habían gente que aún no se han mencionado en todo lo que es ese desastre que el Ministerio Público le señala. Entonces, yo anoche pensando, digo, ¿y será que Jean Alain se dejará tener la responsabilidad él totalmente de la situación que le aqueja? Y yo le di un consejo a él cuando él aún era el Procurador General de la República. Le dije, recuerdo, palabras textuales, tú eres un hombre muy joven, tú eres un hombre que tiene tu familia. Lo que tú se dice que está haciendo ahí, trata de bajarle algo, como dicen ahora en los jóvenes de estos tiempos, que son idiomas que hay que tenerlo, hay códigos que hay que tenerlo, que
Eso es ineludible. ¿Qué sucede? Que él no se llevó de nada de eso. Es al contrario. Prácticamente lo que hacía era que se enfurecía con quienes le dábamos ese tipo de consejo, para que no estuviera pasando por lo que está pasando. Y yo pienso que con la cantidad de pruebas que ha presentado este Ministerio Público, que se ha cuidado en cumplir con lo que es el debido proceso, hasta que el juez no determine, yo no voy a decir nada, pero usted, Jean Alain, está feo para la foto con relación a lo que es ese juicio preliminar, que yo estoy seguro que eso va a ir a un juicio de fondo, porque no hay nada por donde pueda haber una brecha donde el juez o la jueza que está conduciendo ese juicio preliminar pueda dar un no al lugar. Eso es prácticamente imposible. Aunque lo imposible en República Dominicana es algo que uno no puede decirlo así tan tajantemente, porque aquí cualquier cosa también puede pasar, y lo sabemos. Entonces, Jean Alain, negocia eso, devuelve parte de ese dinero si ciertamente tú crees que el Ministerio Público tiene razón en lo que se te está imputando. Ese es el consejo que te doy, devuélvelo. Negocia, que si te tocan 20 años por lo que se te está acusando, negócialo en 10. Que ya en 10 tú lo negocias, tú tienes 2 años preso. Y ya en 5 años revisan tu caso, que son 3 años. Y si son 5.000 millones, 6.000 millones de pesos, vamos a devolver 3.000 de esos 6.000 millones de pesos con el Ministerio Público. Si el Ministerio Público no quiere esa cantidad, dale 3.500 y quédate con 2.500 y nada más, solamente tú vas a durar 3 años en prisión porque tú eres demasiado joven y yo lo sé que tú eres muy joven. Ahora, como dicen los gringos y los gringos como ejecutan también, no te quedes tú solamente cumpliendo y tirándote esa carga encima. No te quedes tú solo, porque es que aquí en este país las instituciones se está viendo que se están solidificando. Se están solidificando de una manera que yo no lo pensaba, realmente no lo pensaba. Y por eso digo que, refiriéndome al presidente de la República, Luis Abinader Corona, aquí está Domingo y está el público que sigue este programa. Yo digo, Luis Abinader Corona, él, Luis, solamente es un tesoro para este país. Y ustedes dirán, pero que Pichardo dice eso de Luis Abinader con la situación difícil que tiene el país. Esos son problemas que no son problemas internos de la República Dominicana. Yo pienso que si realmente él hubiese estado gobernando con un mundo donde la economía estuviera disparada en el crecimiento, donde la producción estuviera disparada en el crecimiento, Luis Abinader, si hubiese estado en esa condición, este país realmente tuviéramos unas condiciones excelentes, porque tenemos una producción alimentaria que aquí no hace falta nada. En otros países falta de todo. De todo, le estoy diciendo la verdad y no defendiendo al gobierno. Pero yo defiendo lo que es las acciones del presidente Luis Abinader solamente. Ningún funcionario. Ninguno. Bueno, Daniel García Archival, mi hermano, que le mando saludos desde aquí. Pero Luis Abinader, ante esta crisis de la pandemia, esta crisis de la guerra de Ucrania, ustedes me van a decir, no, pero que un plátano, pero que un maíz, pero que la gasolina, no, la gasolina no me digan nada porque el petróleo es afectado con todo eso. La producción alimentaria también es afectada con lo que está pasando en Ucrania y con el conflicto chino, que le voy a hablar un poquito de eso ahorita. Y le voy a decir cuál es la situación de Ucrania-Rusia, cuál es la situación de China-Taiwán, cuál es la situación de los Estados Unidos y por qué está sucediendo eso. Se lo voy a explicar. Pero, Jean Alain Rodríguez, para concluir e irnos a la primera pausa,
llévate del consejo que te estoy dando por segunda vez. Negocia con el Ministerio Público tu situación, porque yo creo que con ese expediente, con la cantidad de pruebas que hay, yo pienso que tú no tienes escapatoria. Así que nos vamos a ir, Eileen y Dani, a la primera pausa, pero antes, aquí yo tengo un invitado especial, que es el señor Sócrates Suazo, con quien estaremos compartiendo hechos y acontecimientos históricos que de seguro le será de mucha eficacia en lo que es el conocimiento, valga la redundancia, histórico, de todo ese gran público que nos sigue. Vámonos a la primera pausa. ¿Y cómo tú le dices a una gente que confíe, que tenga esperanza, si nadie había hecho nada para ayudarles a vivir mejor? La confianza se gana. No se trata de gastar más, hay que gastar mejor. El dinero público es de todos los dominicanos. Tenemos la obligación de pensar por primera vez en que nos vaya bien a todos. Es el momento de estar cerca de la gente. Por eso no vamos a aumentar impuestos. Porque el cambio se trata de ti. El cambio comenzó. Gobierno de la República Dominicana. San Cristóbal está entre las prioridades del gobierno que encabeza Luis Abinader. Acompañado del ministro de Obras Públicas del ICNE Ascensión, ha inaugurado obras reclamadas durante años por esa provincia. Entre las ejecuciones del Ministerio de Obras Públicas figuran la reparación de la autopista 6 de noviembre, las inauguraciones del trébol de la Avenida Constitución, el puente sobre el río Yuvazo en Cambita y el Liceo Adán Santana Sierra en Najayo Arriba. También dio inicio a los trabajos de pavimentación, bacheo y reparación de calles, aceras y contenes. Ministerio de Obras Públicas, cercano a la gente. Sí, gracias por continuar con nosotros en su programa Democracia Directa. Hoy vamos a tratar un tema interesantísimo para lo que es la dominicanidad y lo que es el patriotismo que tenemos que tener impregnado todos los dominicanos con relación a lo que son y fueron los acontecimientos históricos por lo cual nosotros tenemos una independencia, tenemos una dominicanidad, que esa dominicanidad nos lo dio como resultado definitivo lo que fue la restauración se inició en el año, esa lucha se inició en el año 16 de agosto de 1863 y terminó el 16 de agosto del año 1865. Con nosotros, el señor Sócrates Suazo, miembro del número del Instituto Duartiano. Saludos, Sócrates, ¿cómo está usted? Muy buenos días, José. Un placer compartir con el pueblo dominicano, por tus televidentes, los temas referentes a la patria, referente a la nación dominicana, al pueblo dominicano, a ese pueblo correspondiente al periodo de 1861
cuando se produce la anexión a España el 18 de marzo de 1861, ese pueblo que antes del grito de lo que vamos a celebrar este martes 16, que es el 159 aniversario del grito de Capotillo, inicio de la guerra. Ahora, hay unos acontecimientos previos a la guerra, que son los acontecimientos políticos, de algún modo, que nos van a conducir a que el pueblo tome las armas. Y eso empieza, incluso tiene un periodo más antiguo. El hecho de uno venir a televisión implica un compromiso con educar, con fomentar conciencia histórica, la memoria histórica, la conciencia ciudadana, sobre sus grandes hechos de las generaciones pretéritas, o sea, las que nos han precedido en el tiempo y que han contribuido a construir la nación que somos, la república que somos. ¿Qué es lo que se restaura? Claro, claro. O sea, nosotros el 27 de febrero de 1844 materializamos la proclamación de la independencia y la fundación de la república. Pero entonces uno tiene que decir, ¿y qué es la república? ¿Por qué nosotros fundamos el 27 de febrero, anunciamos la república? La república creada e imaginada, planificada por Duarte en el 16 de julio de 1838 con la Trinitaria, con la organización política, patriótica, militar que fue la Trinitaria, donde estaban hombres de la dimensión de Mella, Sánchez, Puello, Benito González, Félix María Ruiz, Pedro Alejandrino Pina, mujeres como Rosa Duarte, María Trinidad Sánchez, Baltasara de los Reyes. O sea, ellos fundan la república, porque la república es un concepto jurídico de organizar a la nación. La república, que es el Estado nacional, es la nación organizada. En este caso, la nación dominicana, que le precede a la república, porque antes de la república existió el pueblo dominicano. Ahora, cuando ese pueblo aspiró y emprende acciones trascendentes de defensa, de consolidar la identidad, la idiosincrasia, los valores nacionales, entonces se va fomentando la nación. Y la nación dominicana es la primera, nosotros somos el pueblo dominicano, y lo de dominicano precede a la independencia y precede a la nación. Antes que todo eso, nosotros éramos dominicanos. Antes que en 1631, los sacerdotes de la Orden de los Dominicos le escriben a sus superiores en España diciéndole que los dominicanos, que las familias dominicanas tenían una gran advocación mariana por la Virgen de la Alta Gracia, en 1631. Es decir, el gentilicio que se desprende y que se deriva del nombre de la ciudad primada de América, de la primera capital de América, que es Santo Domingo, del nombre de la isla de Santo Domingo, ese gentilicio nos va a acompañar y nos va a animar, nos va a direccionar a aspirar metas trascendentes, superiores, de consolidar lo que en 1844 se llama el Estado Nacional, con el nombre de República, del gentilicio que hemos histórico, del gentilicio de República de los Dominicanos, República Dominicana. En consecuencia, la primera república que nace el 27 de febrero, que vamos a hacer la guerra contra Haití frente a las invasiones haitianas, en Asua, en Santiago, en Bel-Air, en La Estrelleta, en Sabana Larga, en Cambronal, en Las Carreras, en San Tomé. Durante 12 años vamos a pelear para consolidar la independencia y la soberanía nacional. Ahora, vamos a hacer la guerra en 1857, la Revolución Cibaeña, que es un antecedente importante de la restauración, porque hay un pensamiento burgués importante, un enfoque diferente a lo que tenían los conservadores, a los antinacionales como Santana, Bobadilla, y ese grupo de gente que no tuvo fe en la república. Y esa revolución, encabezada por los tabaqueros de la zona del Cibao, y animada por el pensamiento revolucionario de Benigno Filomeno de Rojas, de Pedro Francisco Bonó, de Ulises Espaillá, de esos pensadores, va a ser entonces retomada
a partir de 1861 frente a la anexión a España. ¿Qué ocurre el 18 de marzo de 1861? Muere la República. Con la anexión a España desaparecen los símbolos nacionales y se disuelve el Estado, porque el Estado como organización, como institución, es disolvible. Ahora, lo que no se disuelve es la nación, porque la nación somos todos y cada uno de nosotros, la visión que tenemos del mundo, de la cultura, de la gastronomía, de esa cosmovisión, de nuestra cotidianidad, de la forma de relacionarnos socialmente, de la historia. Entonces la nación es una construcción social, histórica, en el tiempo, en el espacio, en la estructura y en las circunstancias que nos permite decir, somos la República Dominicana, somos la nación dominicana. Ahora, el 18 de marzo de 1861 se disuelve la nación cuando proclama la nación. Y entonces, naturalmente... Ahí mismo, para que no pierda el hilo conductor, hay que decirle qué originó y quién. De ahí vamos. Exactamente, sí, pero para hacer un cortecito ahí, en lo que es la moderación de la entrevista, decirle al público, que yo sé que usted iba directico para allá, ¿qué originó la anexión de República Dominicana a España? ¿Quién patrocinó esa anexión? Y lo otro es, ¿qué originó lo que fue la independencia efímera? O sea, para que usted siga ahí. Bueno, tengo que empezar por lo último, porque la independencia que tú defines como efímera es la independencia de 1821, que duró 2 meses y pico. Sí, exacto. La independencia nuestra, que va a durar desde 1844, la independencia encabezada por Duarte, Sánchez y Mella, los padres de la patria, va a durar hasta 1861. Ahora, se dan una serie de circunstancias geopolíticas. Tú hablabas ahorita en tu introducción de la parte geopolítica, estaba hablando de China, estaba hablando de Rusia y de Ucrania. Esa parte geopolítica, ¿por qué se da esa incursión de España cuando ya nada más le queda Cuba y Puerto Rico en América y en el Caribe? Porque en Estados Unidos se desató la guerra de secesión o la guerra civil entre el norte y el sur. Ya en 1822, 1823 se había dado la doctrina de Monroe, América para los americanos, la intención de este imperio emergente de excluir a los europeos en el ámbito de las Américas. Pero ellos están muy ocupados en su guerra entre el norte y el sur y dan la espalda a impedir que cualquier potencia, España, Francia o Inglaterra, metan sus narices en el continente. Por eso entonces España, que tiene un impulso, un renovado impulso, se le vende la idea de que se podía anexar su primera colonia de América al dominio español. Es un militarismo que hay en España, o sea, son circunstancias. Ahora, ¿qué está ocurriendo en el país? En el país ha ocurrido la crisis del 57, 1857-59, que es la Revolución Cibaeña. El país está en una grave crisis económica, fruto de 12 años de guerrear con Haití. El Estado no está en capacidad de pagar los sueldos ni de los empleados, de los maestros, ni de los guardias. No hay para nada, y entonces Santana está viejo. Un caudillo antinacional como Santana, antihaitiano, pero antinacional frente a cualquier otra potencia, y entonces ellos le venden el sueño a los españoles de que esto podía reincorporarse a España. Por un problema económico. Bueno, por razones económicos internos, y además por un pretendido peligro de las invasiones haitianas, ya expresada, ya no en términos militares, sino porque Haití en el pasado siempre tuvo una demografía, una población superior a la nuestra, y su avance hacia el territorio dominicano en forma pacífica. O sea, lo de la invasión pacífica es una cosa bastante antigua, porque no teníamos definido ni los medios para defender la frontera, como tenemos hoy. Claro. Correcto. Entonces, Santana está viejo, está enfermo, y hay un problema generacional. Que los soldados que acompañaron a Santana, los seguidores de Santana, todos están viejos y quieren de algún modo pensionarse
el Estado no tiene cómo pensionarlo y se hace lo que se llama disuelven el ejército dominicano. Entre los planes de la Sí. anexión Pero implicaba mire qué dato. Yo no tenía las dato. pensiones, y es cuando España prometía no reimponer lo que se llama la esclavitud. España se compromete a muchas cosas. Ahora, ¿qué va a imponer? Primero, la anexión. Tenemos que decir, se firma la anexión. Ahora, ¿qué va a ocurrir inmediatamente? Un comportamiento antipolítico de los españoles expresando su racismo, su exclusión, su rechazo a que los mulatos, que somos un pueblo de mulatos y de negros y de algunos grupos blancos, muy pocos, fueran excluidos. Los mejores empleos para los españoles que llegaban de Cuba o de España. El clero, la jefatura del clero para los españoles o españoles en Cuba que venían y desplazaban a los curas dominicanos. La disolución del ejército y no cumplir con las pensiones. Y eso va ahí, además, nosotros vivíamos, por una tradición muy larga, en concubinato. Y los españoles empezaron a promover el matrimonio. Entonces nosotros vivíamos en concubinato con una primera base, con una segunda base, todas esas cosas. Y eso va a entrar en lo que se llama un conflicto con todos los estamentos sociales del pueblo dominicano. Inmediatamente no amortizan la deuda, no amortizan lo que generó la guerra cibaeña de 1857, que fue la emisión inorgánica que hizo el gobierno de Buenaventura Báez, quitándole las divisas, la moneda fuerte que le llegaba de Europa, fundamentalmente de Alemania, donde en esa época había subido el valor del tabaco en Europa, y en consecuencia esa riqueza que llegaba al Cibao era sustituida por el gobierno dándole papeletas sin valor, y le quitaban la divisa. Y eso va a generar, como España no tuvo en capacidad de compensar y recoger esa papeleta que no servía para nada, entonces eso fue creando un conflicto económico, un conflicto social, un conflicto religioso, un conflicto militar, y todos esos componentes dieron un sancocho, un caldo donde tenía las 7 carnes. Ya. Y va a desatar lo que se llama la Guerra de Liberación Nacional. Señoras y señores, la Guerra de Restauración fue una guerra de liberación nacional, una guerra donde participaron todos los estamentos de la sociedad dominicana, en todos los órdenes, en el aspecto incluso cultural, porque habían los inicios de la consolidación de un segmento de la burguesía, sobre todo en el Cibao. Y se va a expresar el grito de Canela Mota en Baní, siendo su padre santanista y anexionista, como era el caso de Manuel de Regla Mota, o el repudio armado que hicieron en San Francisco de Macorís para impedir que enestaran la bandera. La protesta del padre Meriño en la catedral, en un sermón, repudiando la anexión. Y muy temprano, ya en el mismo 1861, que es el año de la anexión, que fue en marzo, ya el 2 de mayo hay vamos a decir, una toma militar, una acción militar en Moca, con José Contreras, sí, con el coronel José Contreras y Olegario Tenares. Ahí entonces vamos a tener después un gran acontecimiento que va a estremecer los cimientos de la sociedad. Yo lo comparo con la expedición del 14 de junio de 1959. Es decir, la expedición del glorioso, del padre de la patria negro, Francisco de Rosario Sánchez, quien entró, que desde una expedición de San Tomás viene con el general José María Cabral y con José Cabrera, el de Loma de Cabrera, y entra por el sur, por 3 frentes, y él entra por Hondo Valle, herido en Juan Santiago, lo bajan al cercado y lo fusilan casi sumariamente en San Juan de la Maguana. Pero la sangre redentora del mártir de San Juan va a herir todos los oídos de la patria, va a recorrer todos valles y montañas, ríos y cañadas, y va a desembocar en el mar profundo de la revolución, del más
esplendorosa, más completa que fue la Guerra de Restauración. Sí, muy bien. Mira, hay datos ahí que realmente yo no lo conocía, pero 1861 se dan esa serie de acontecimientos de lo que es la anexión por Pedro Santana, que creo que calculó mal en ese entonces, porque usted dio una explicación muy amplia de qué sucedió a partir de ahí, pero eso originó que 1861, 1862, hasta el 1863, durante todo ese periodo fueron dándose situaciones en diferentes puntos de la República Dominicana que originó lo que fue el inicio de la Guerra de Restauración del 16 de agosto del año 1863, y en el año 1865 ya definitivamente tuvimos la restauración de la República. Consolidada. A nivel nacional. Exactamente. Por eso le dije a usted que habría, o sea, como lo hicimos en el año 1861, que fue la pregunta que le hice para que ese huequito no quedara ahí. Y dentro de esa explicación que acabo de hacer, que usted abundó bastante en ella, yo quiero hacerle otra pregunta y usted me dice lo que me va a decir. Pedro Santana aún está en el Panteón Nacional, y si está, merece estar ahí. Bueno, lo que ocurre es que Pedro Santana, tú tienes que verlo, la historia es tiempo y espacio. El tiempo de Pedro Santana cometió un crimen de lesa patria con la anexión. Ahora, ese personaje, ese soldado de la patria, que es Pedro Santana, es un individuo que encabeza el primer germen del ejército. Él llega de El Ceibo y de los Llanos, Atomayor, San José de los Llanos, San José de los Llanos, Vallaguana y Monte Plata, con un ejército de ateros y de peones. La primera estructura militar que llega a respaldar la independencia nacional. Ese es el hombre que cohesiona socialmente, incluso mental, en nuestros aspectos mentales, en 1844, a los combatientes y soldados en Asua, el 19 de marzo. Y es el hombre que va a ejercer el poder y la contrarrevolución, y va a fusilar a María Trinidad Sánchez en el primer aniversario de la independencia, y va a encabezar a las tropas dominicanas en el momento de más peligro que tuvo la República, la Primera República, porque la etapa de 1844 a 1861 se llama la Primera República, siguiendo una tradición francesa de dividir. Por ejemplo, la República de Charles de Gaulle es la Quinta República. La Quinta República. Correcto. Entonces, nosotros tenemos aquí la Primera República, que va de 1844 a 1861. Y en el momento de más peligro fue el 1849, cuando el ejército fue infectado por las pasiones políticas. División política dentro del ejército, y entonces Faustín Solís, el emperador Faustín Solís, nos invadió con 15.000 hombres. Pero la diferencia de esta invasión a 1844 y a 1845, que es la primera y segunda campaña, esta es la tercera campaña, porque las guerras, los periodos de guerra, nosotros la dividimos en primera campaña, segunda campaña, tercera campaña. ¿Cuál fue la diferencia? La diferencia son los años. Pues si invadimos en 1844, termina la primera campaña cuando ellos se retiran. Cuando ellos vuelvan a invadir, entonces es la segunda campaña. Es una campaña militar. Y en 1849 Santana nos va a conducir a la victoria, cuando todo se tambaleaba, a la victoria espléndida de la batalla de las Carreras. ¿Ves? Entonces Santana es el antihéroe, el héroe y el antihéroe. Fresco, y nos va a llevar tres entonces, papeles en uno. Sí, y nos va a llevar entonces a su peor crimen, que es la de 1861. Ahora, si usted me pregunta, yo personalmente digo, en la circunstancia en que está la nación dominicana, en la que está el mundo, porque nosotros
cuando hablamos de las invasiones haitianas de 1844 a 1856, y que yo cité las batallas de San Tomé, Sabana Larga, Cambronal, Las Carreras, Azua, Santiago, Beler, Estrelleta, es un ejército poderoso. El ejército que derrotó a la expedición de Leclerc, el cuñado de Napoleón, en 1801, y que tenía las armas, y que le dio armas a Bolívar, y que le dio hombres a Bolívar, y que le dio recursos a Bolívar para la independencia de Sudamérica, de Venezuela y de Colombia. O sea, ese país que heredó las riquezas de Santo Domingo francés, la colonia más rica de Francia en todo el mundo, era una potencia militar y una potencia económica y una potencia numérica. Y entonces a esa gente la derrotó Santana. Ahora tú me dices, Ajá. ¿vamos a mover a Santana del Panteón? Yo te diría, bueno, yo lo dudo. El problema es que ¿cuál es la importancia? Él es un símbolo frente a los haitianos. Sí. Y nuestra principal amenaza, no militar, sino nuestra principal amenaza a la existencia de la nación dominicana en sus estamentos, en su espiritualidad, en su identidad, son los haitianos. Así es. Mire, nosotros vamos a la segunda pausa que toca de orden, pero yo no quiero, ya para despedir al señor Sócrates Suazo, dejar de preguntarle cuál es... Entrar al grito Capotillo. Exactamente, pero bueno, si usted quiere, vamos a hacer la segunda parte con lo que es el grito de Capotillo. Y la guerra. Con lo y que la es guerra. la guerra. Pues no hemos entrado a la guerra. Y con un acontecimiento histórico que va a pasar este martes, pero eso lo hablamos luego de la pausa. Quédese ahí, vamos a hablar. ¿Y cómo tú le dices a una gente que confía, que tenga esperanza, si nadie había hecho nada para ayudarles a vivir mejor? La confianza se gana. No se trata de gastar más, hay que gastar mejor. El dinero público es de todos los dominicanos. Tenemos la obligación de pensar por primera vez en que nos vaya bien a todos. Es el momento de estar cerca de la gente. Por eso no vamos a aumentar impuestos. Porque el cambio se trata de ti. El cambio comenzó. Gobierno de la República Dominicana. San Cristóbal está entre las prioridades del gobierno que encabeza Luis Abinader. Acompañado del ministro de Obras Públicas del ICNE Ascensión, ha inaugurado obras reclamadas durante años por esa provincia. Entre las ejecuciones del Ministerio de Obras Públicas figuran la reparación de la autopista 6 de noviembre, las inauguraciones del trébol de la avenida Constitución, el puente sobre el río Yuvazo en Cambita y el Liceo Adán Santana Sierra en Najayo Arriba. También dio inicio a los trabajos de pavimentación, bacheo y reparación de calles, aceras y contenes. Ministerio de Obras Públicas, cercano a la gente. Muy bien, señores, gracias por continuar con nosotros en su programa Democracia Directa, una cátedra del señor Sócrates Suazo en lo que son y fueron esos acontecimientos históricos que la República Dominicana, nosotros como dominicanos, aunque no estuvimos de una manera presencial, pero sentimos y damos todo el apoyo en estos tiempos a todo el que hizo que la República Dominicana es lo que es la República de hoy y que realmente debemos de preservar, de tener cada dominicano, cada dominicana, lo que es la nacionalidad dominicana, valga la redundancia, impregnada
en todo lo que es nuestro ser, para que esa labor de esos hombres y mujeres que nos han llevado hasta aquí, realmente nosotros se siga fomentando lo que es la dominicanidad. Le dejé una pregunta antes de Sócrates, antes de la segunda pausa. Un hecho histórico y que se va a originar este martes con lo que es la rendición de cuentas del presidente de la República ahí en Santiago. No es que el presidente de la República constitucionalmente está obligado a hacer eso, porque el artículo 114 o 113, no recuerdo bien, en su literal A y B, lo explica perfectamente, y así el artículo 128 de esta constitución del año 2010 también lo expresa. O sea, no es obligatorio que él lo haga, pero él quiso hacer esa rendición de cuentas ahí por este 159 aniversario de lo que es la restauración de la República. Bueno, va a ocurrir este martes la celebración del 159 aniversario de ese encuentro glorioso de fe y de compromiso que hicieron Santiago Rodríguez, Benito Munción, José Cabrera y los 15 hombres, animados por sus mujeres, que concurrieron a la Loma de Capotillo el 16 de agosto de 1863. Y entonces vamos a tener en Capotillo, con el Ministerio de Defensa y las instituciones de la patria, la gobernación las gobernaciones de Montecristi, de Jabón, Santiago Rodríguez, nuestro glorioso ejército va a estar en el monumento a Capotillo, en un homenaje que, eso es el martes. Sí, que el presidente va a estar, que va a visitar, porque ese monumento que se construyó en 1985 por el gobierno encabezado por el esclarecido ciudadano Salvador Jorge Blanco. 1985. Sí, ese monumento se levantó ahí y representa todo el esfuerzo del pueblo dominicano, simbólicamente, en su escultura, en su simbología. Y entonces el señor presidente va a recibir los honores en el monumento, que es la tercera vez que va un presidente. Fue el presidente Jorge Blanco cuando lo inauguró, después el presidente Fernández, y ahora va el presidente Luis Abinader Corona, que él es de los Corona de esa zona. Sí, él es entonces él va a ofrendar, a depositar una ofrenda floral allá, a rendirle homenaje a esos grandes hombres, y va a recorrer el monumento. Luego va a encabezar una parada o marcha militar en el poblado de Capotillo, donde las autoridades de la zona van a homenajear al señor presidente, van a reconocerle su bonomía, su compromiso con los ideales de la restauración, porque de algún modo se exhibe, siempre hay que restaurar las cosas, hay que renovar, hay que innovar. Entonces, en ese esfuerzo que hicieron los patriotas del 16 de agosto de 1863, ahí empieza el periplo del señor presidente y después va a Santiago. Y yo digo, el grito de Capotillo es el inicio, es la chispa que da continuidad a los esfuerzos anteriores que hemos dicho de José Cabré, de José Contreras, de Francisco de Rosario Sánchez, de los patriotas y los mártires de Santiago, encabezados por el poeta Eugenio Perdomo, que cuando lo iban a fusilar le ofrecieron una mula, y él dijo que los dominicanos cuando vamos a la gloria vamos a pie. Ay. En consecuencia, el señor presidente va a dirigir su rendición de cuentas desde el pie, desde las escalinatas del monumento a los héroes de la restauración. Porque la guerra empieza en Capotillo, sigue por toda la línea noroeste, y el 31 de agosto, 15 días después, tenemos cercada Santiago. Y el primero de ese mes, el gran general José Antonio Salcedo, Pepillo Salcedo, ese valiente soldado, toma el fuerte Santiago que estaba donde está hoy en día el monumento de Santiago. Y luego el gran general Gaspar Polanco, junto con Benito Monción, con Gregorio Luperón, emprenden la batalla de Santiago, que es la gran batalla de todas las batallas nacionales, que va a durar desde el 6 de septiembre al 13 de septiembre, y es cuando
se incendian la ciudad de Santiago y los españoles tienen que salir para Puerto Plata con el rabo entre las piernas. Y se erige, muy importante este dato, el 14 se estableció en consecuencia el gobierno provisorio de Santiago, encabezado por José Antonio Salcedo, el general José Antonio Salcedo, Pepillo Salcedo y Benigno Filomeno de Rojas. Y ahí entonces se restablece la república en la región del Cibao y Santiago se convierte en la capital política y militar de la guerra restauradora y de la república en armas. Señores, esto ha sido una cátedra que, mire, yo me he quedado y así el señor Sócrates Suazo se ha dado cuenta y me imagino que todo ese público también. Yo me he quedado totalmente impactado con lo que es esa cátedra que yo estoy recibiendo. Y seguro que todo el que está ahí en pantalla está recibiendo. Miren, yo quiero hacer referencia. Ustedes saben que esta cuestión aquí está muy difícil porque voy a hacerle una pregunta antes de terminar a Sócrates Suazo, al señor Sócrates Suazo. Esa es la cuenta del Banco Popular de este programa. Humildemente, en Estados Unidos, en Europa, que yo sé que ven este programa, el que pueda ayudarnos con 10... 5 dólares, 5 euros, que me lo depositen en esa cuenta para yo poder pagar este espacio, porque en realidad hay una situación difícil y estoy haciendo eso brevemente porque también estoy en un proceso expansivo de este programa. Mi número de teléfono va a salir ahí. Yo quiero poner aquí también una sesión de deporte, o sea que el que pueda, si se puede poner mi número celular ahí, que lo pongan para que si hay jóvenes de ambos sexos o no importa, que me llamen. O alguien que quiera participar también de este programa, que me llame, que nosotros estamos prestos a negociar. El celular mío es 849-402-1007. Si lo puede poner ahí al lado de la cuenta del Banco Popular, 849-402-1007. Y síganos, como no, en nuestro canal de YouTube como Democracia Directa. Denle a la campanita y suscríbanse, que necesito el apoyo de todos ustedes. Democracia Directa. Y en nuestra página de Facebook Democracia Directa RD, una pregunta que en minuto y medio quiero que el señor Sócrates Suazo me la responda. El papel del Instituto Duartiano. Bueno, el Instituto Duartiano vive en una expansión del pensamiento de los grandes dominicanos, fundamentalmente del fundador de la República, del fundador, el que tuvo la idea, el que direccionó las aspiraciones colectivas de los dominicanos de 1838. De 1838, él fue que crea la estructura política y militar que toma las decisiones correctas, porque Duarte fue un gran estratega, un pensador moderno para su época, donde le dio una participación estelar en ese movimiento a las mujeres. Por eso uno dice, pero ven acá, ¿y dónde están las mujeres de la restauración? Se hacen invisibles en la restauración, porque la restauración es un movimiento más rural que urbano. Es un movimiento muy cibaño, pero también hay un movimiento en el sur importante. De modo que el instituto vive promoviendo los ideales de nación, de patria, libertades, independencia y soberanía, que son los intereses permanentes de la nación dominicana. Que viva la memoria de Duarte, de los independentistas, de los restauradores, de mujeres como Salomé Ureña, Elcilia Pepín, y las mujeres que durante la dictadura lucharon por las libertades, las mujeres de 1965, Muchas gracias. Bueno, muy complacido, gracias a usted, señor Sócrates Suazo. Nosotros, déjenme decirle, y a ese gran público que siempre me llaman aquí, eran 20 minutos que estaban, pero esta cátedra que acaba de dar el señor Sócrates Suazo, dije, no, espérese, quédeseme ahí, vamos a seguir edificando al pueblo dominicano, que realmente necesitamos que los jóvenes se le impregne lo que es la nacionalidad dominicana. Gracias, señor Sócrates Suazo, y a todos ustedes de público, discúlpenos, pero esto era súper interesantísimo y realmente una cátedra.
Nos vemos. Pásenla bien.